Hermanos, muy buenas tardes. Estamos recorriendo la semana número 13 de estas cápsulas bíblicas, la cual he de decirles, hermanos, que para mí ha sido una enorme bendición estar estudiando la palabra de Dios y también escuchando la palabra de Dios de nuestros hermanos que también, junto con un servidor, ha venido entregando la palabra del Señor estas 13 semanas y lo que Dios diga. En este día, hermanos, tenemos instrucciones en la crianza. Hoy hablaremos del ejemplo como padres. Hay una frase que se ha escuchado en muchas ocasiones que dice: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Nosotros como padres tenemos varias funciones en el hogar para con nuestros hijos, como pueden ser proveer, cuidar, educar, guiar, formar, adiestrar, entre muchas otras. No me pueden dejar mentir que muchas veces somos la mayor influencia en la vida de nuestros hijos, pues en ocasiones se dice: mira, camina igual que su papá o que su mamá en caso de las niñas, o habla igual, o tiene el mismo tono de voz, o tiene las mismas expresiones, o bueno, comportamientos muy similares, por lo que nosotros como padres debemos ser muy cuidadosos con nuestro comportamiento, ya que nuestro comportamiento nos da autoridad o nos resta autoridad. ¿Estarán de acuerdo conmigo, cierto? ¿A qué me refiero? Veamos algunos hábitos en algunas personas. Supongamos, a la hora de comer, se me ocurre, por ejemplo, la sal. Si usted, antes de probar los alimentos, le pone sal a los mismos, no le puede decir a su hijo que pruebe primero la comida y luego la condimente. Sería una incongruencia. O por ejemplo el cigarro o bebidas alcohólicas, que bueno, por la gracia del Señor, Él me ha ayudado para seguir con un cuerpo, como Él dice allá en 1 Corintios 6, 19 y 20, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues el cuerpo y el espíritu, los cuales son de Dios. Si nosotros fumáramos o tomáramos bebidas alcohólicas, ¿con qué autoridad podemos decirle a nuestros hijos que les hace daño si nosotros también lo hacemos? No podemos caer en incongruencias. O por ejemplo, ¿cómo podemos limitar la manera de hablar de nuestros hijos si nosotros como padres se nos salen unas palabrotas a veces? Y no me refiero a palabras como ortocloro, benzal, manolo, nitrilo, que es una palabrota por el número de letras, de vocales y consonantes, sino que me refiero a palabras altisonantes, a adjetivos calificativos peyorativos, a frases insultantes. No podemos decirle a nuestros hijos que limiten su forma de hablar si a nosotros se nos salen ese tipo de palabrotas. Hermanos, en esta tarde quisiéramos ver cómo educar a nuestros hijos cuando nuestro ejemplo, mejor dicho, a través de nuestro ejemplo. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos cuando nuestro ejemplo nos contradice? Hermanos, y todos, absolutamente todos, tenemos hábitos y acciones que no nos lo permiten, que nos restan autoridad para hacerlo correctamente. Dice ahí en Mateo 7, 3 y 4, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios para ver algunos ejemplos en la historia de la humanidad
cuyos lamentables acontecimientos fueron por un mal ejemplo. Vayamos ahí a Primera de Reyes, capítulo 22, 51 al 53. Reinado de Ocosías de Israel. Dice así: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Provocó a ira a Dios, aprendiendo del ejemplo de su padre. Otro ejemplo, en el reinado de Ocosías, pero de Judá. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 22, del 1 al 4, que dice: Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Su madre le aconsejaba que actuara impíamente. E hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Debemos tener cuidado qué consejos le estamos dando a nuestros hijos, pero sobre todo qué ejemplo les estamos dando. Una tercera porción, vamos a Jeremías capítulo 9, versículo del 12 al 16, dice así: ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Amargura para el pueblo, es lo que Dios les había dicho. Y en el 16 nos habla de las consecuencias también. Dice: y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Lamentables consecuencias por el ejemplo y la educación de unos padres que no eran temerosos del Señor. Ahora, veamos qué se puede lograr siendo temerosos del Señor y dando un buen ejemplo a nuestros hijos. Veamos los frutos de sembrar buena semilla en la vida de nuestros hijos. Vamos por favor ahí a 1 de Reyes capítulo 9 del 1 al 5. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu corazón y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ahí está el ejemplo, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, y viene la promesa aquí de Dios:
Versículo 5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Vamos a otra porción en 2 de Crónicas 17 del 1 al 5. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Josafat estuvo íntegro en su corazón y fue temeroso del Señor. En el 4 vemos el ejemplo de los primeros pasos de David. Dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Y en el 5 vemos el buen fruto. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Pero sobre todo, él estaba en comunión con nuestro Dios por el ejemplo que David su padre le había dado. Uno más, 2 de Crónicas 27 del 1 al 6. Dice así, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. El 5. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Vemos ahí el buen fruto por lo sembrado, ahí en el versículo 6. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Hermanos, en estas porciones hemos visto la influencia que como padres tenemos sobre nuestros hijos. Como veíamos al principio, nuestros hábitos, costumbres, educación, estilo de vida, afrontar las pruebas, cómo está nuestra fe, cómo nuestro trato con los demás, tomemos conciencia del ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Ya para terminar, veremos 4 principios fundamentales en la instrucción a nuestros hijos a través del ejemplo. Cabe mencionar que estos principios fundamentales aplican en todas nuestras relaciones, tanto en el hogar, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro andar por la vida, en la tienda, al ir circulando, etc. Y por supuesto, con nuestros hijos. Veamos estos 4 principios fundamentales. Primero, Dios. Nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, nuestra confianza, nuestra obediencia, nuestra sujeción a Él. Si estamos bien con Dios, hermanos, estaremos bien con nuestro entorno y entonces nuestros hijos nos verán y aprenderán. 2. La oración. Primeramente, por nosotros mismos, para que Dios nos ayude en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo aquellas en las cuales no hemos dado un buen ejemplo. Oración por nuestros hijos y nuestra relación con ellos, y nos dé sabiduría para guiarlos en amor y temor a Dios, por su vida, por sus estudios, por sus amistades, por su futuro. Y si no conocen de Dios, si nuestros hijos no conocen del Señor, oremos por ellos, por su salvación. 3.
la comunicación. Dicen que en la manera de pedir está el dar. Una buena comunicación involucra el saber expresarnos claramente, pero también saber escuchar. Hermanos, la comunicación no es un monólogo. La comunicación implica dar un mensaje claramente y también saber escuchar. No importa la edad de nuestros hijos, debemos estar atentos para que podamos guiarlos de la mejor manera con la ayuda de nuestro Dios. 4. El respeto. Nuestros hijos no son nuestros clones. Ellos tienen su propio carácter, su propio temperamento, sus propios gustos y aversiones. Debemos respetar y al mismo tiempo estorbarles con la ayuda de Dios para que vayan tomando sus propias decisiones. Pero estas decisiones deben ser en el temor de Dios, en comunión con Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios. Hermanos, y si Dios les llama al ministerio, bendito sea Dios. Y si los propósitos de Dios son que ellos se dediquen a lo secular, es nuestra responsabilidad que lo hagan bajo los preceptos de nuestro amado Dios. Un resumen práctico. Nuestro ejemplo debe incluir a Dios, en Dios, con Dios y para la gloria de Dios. Nuestro ejemplo debe incluir la oración. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. 3. La comunicación, importantísimo. Si no hay comunicación con nuestros hijos, incluyendo este ejemplo que estamos dando, nosotros podríamos llevarnos un mal sabor de boca. Y hermanos, el respeto debe ser en todo momento, tanto para nuestros hijos como con todas las personas debe haber un respeto. Y este ejemplo, con la ayuda de Dios, nos podrá dar autoridad delante de nuestros hijos y será más fácil guiarlos en una congruencia de nuestra vida, de nuestro hablar con nuestros hechos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de aprender a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones. Pero en este momento, Señor, te quiero pedir por aquellos padres, Señor, que necesitan y necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Señor, para dar un buen ejemplo. Ayúdanos, Padre mío, para que nosotros podamos ser la guía ideal y en congruencia para con nuestros hijos. Y si usted, amigo, en esta noche se ha dado cuenta que necesita a Dios en su vida, hoy es el momento. Dios está con los brazos abiertos, con sus ojos atentos y sus oídos, esperando que usted vaya en oración a Él, como dice allá 2 de Crónicas 7, 14 y 15, donde dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Si usted quiere llegar a la presencia del Señor en oración, haga conmigo la siguiente oración. Dios y Padre que estás en el cielo, te quiero pedir en esta hora que tú me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Te pido, Dios, que tú me salves en esta hora y me ayudes a ser un mejor hijo tuyo, pero un mejor padre, guiando a mis hijos a ti. Gracias, Señor, porque tú me has salvado. Gracias, Señor, porque tú me has perdonado. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo o tu hija. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, déjenos un mensaje o a la persona que le compartió esta
esta página donde nosotros adoramos y alabamos a nuestro Dios. Hágaselo saber y nosotros estaremos orando por usted y por su familia. Hermanos, que Dios nos ayude y nos ayude a ser mejores padres. Es buen momento de ir aprendiendo de la palabra de Dios para con sus futuros hijos, si Él así lo dispone. Que Dios les bendiga.